Continuamos en diálogo abierto y más allá de lo que tengamos que discutir el lunes respecto de los resultados de la elección, hay una medida ya tomada que es el regreso a clases presenciales. Entiendo, y ya nos lo explicará Felipe, que tiene sus asegúnes en cuanto a la gradualidad, a los formatos, pero yo personalmente sigo pensando que es una medida apresurada. Entiendo que tenemos que reactivarnos, no solo en términos económicos, sociales también. Entiendo que el periodo en que los estudiantes de cualquier nivel que me digan no fueron a clases representan una pérdida a lo mejor de 2 cursos escolares de un golpe, pero yo sigo pensando que es una medida un poco complicada. Pero ¿quién mejor que tú, Felipe, para que nos explique y nos des tu punto de vista? Sí, Memo. En este caso, el anuncio del regreso a clases es precipitado, como tú bien lo dices, sin estrategia clara de saber los protocolos y los experimentos que se hicieron en Nayarit, bueno, que se iban a hacer en Nayarit y que se hicieron en Campeche, demostró que hubo un cierto nivel de contagio en algunas escuelas en Campeche. Entonces tuvieron que dar marcha atrás y Nayarit cerró completamente la posibilidad de regresar. La pregunta es, ¿regresar en junio, en este mes, para terminar solamente el ciclo escolar? Me parece apresurado cuando ya es el cierre. Deben de planearlo para el nuevo ciclo escolar, si es que estamos pensándolo. Entonces, en ese tenor, no hay protocolos. Las escuelas, muchas de ellas no tienen agua potable, otras tantas tienen que ser rehabilitadas, es decir, y tampoco hay un presupuesto destinado a eso. ¿Qué implica el regreso a clases en los niveles básicos, en los niveles intermedios y superiores? Bueno, implica esto que tú decías, una reactivación económica, sobre todo de padres que tienen que trabajar, pero no pueden por estar cuidando a los hijos en la casa y tienen que estar al pendiente. Y esto les va a descargar. Entonces, pero trasladas una responsabilidad de los padres del hogar a la escuela. Entonces, va a tener un costo, sobre todo porque se ha apostado lo que se le ha llamado la vacunación de los docentes como la punta de lanza de la inmunidad de rebaño. Pero los especialistas han dicho que esto no tiene que ver con la inmunidad, o sea, el vacunar a un sector no te da la capacidad para generar ese tipo de inmunidad de rebaño y estás exponiendo a los padres de familia que no han sido vacunados, muchos de ellos, y a los niños y a los jóvenes también a ser contagiados. La pregunta es, yo he visto los anuncios, sobre todo en la presidencia, pero no he visto comunicados, estrategias de la Secretaría de Educación Pública. No han aparecido ni la secretaria de Educación Delfina, ni los subsecretarios, subsecretarias de nivel básico, ni siquiera nivel medio superior, ni siquiera superior. Entonces, ¿es precipitada la decisión? Por supuesto que es precipitada. Y lo que vamos a ver, y esperemos que no, es que volvamos a tener un repunte en los contagios y por tanto un retroceso en lo que habíamos avanzado. Si de por sí es complicado porque ya asumimos una cierta normalidad, es decir, ya hay un cansancio, cuando tú regreses a la escuela, quizás se vaya a incrementar el volver de nuevo en el encierro y el hartazgo acabe también minando un problema que es la segunda pandemia, que es el tema de la salud pública, la salud mental pública. Entonces, es precipitado completamente, no hay un plan estratégico y los protocolos en realidad no existen. Lo que hay es más bien un tipo de ansiedad por parte de los padres de familia de que sus hijos regresen a clases y los maestros igual. Los maestros hay una resistencia por regresar, pero bueno, aquí parece que se apuesta más por el tema económico que por el tema de salud pública y el tema de educación, porque si te fijas, el tema de educación queda en última instancia. En el último lugar. Exactamente. Entonces, no hay lógica para que sea en junio. El tema de la apertura de las escuelas tendría que ser en agosto o septiembre y planeado para poderlo volver a clases en este país. Aparte hay que decir que muchas escuelas fueron vandalizadas durante la pandemia y que están en algunos casos incluso sin los elementos básicos. Eso como un apunte para lo cual tampoco hay presupuesto. Carlos. Sí, Memo, Felipe, a ver, yo creo que lo que comenta Felipe es totalmente cierto, es totalmente con una visión realmente clara y objetiva. No hay condiciones para regresar, no hay motivos más que uno, Felipe, que yo te diría ahorita, el tema político. Volvemos al tema político. Se anuncia antes de las elecciones o de este proceso que viene, para no decir la palabra, no nos vayan a regañar, por este proceso que es mañana, pero que de alguna manera pues es para mandar la señal de que todo está tranquilo, que estamos haciendo las cosas bien y que no pasa nada. Yo creo que ahí es lo grave.
Bien lo dices tú, Felipe, obviamente hay escuelas, hay preparatorias, universidades que no tienen ni agua, o sea, no va a tener ni servicios de baño, fueron vandalizadas, los maestros ya dijeron que no van a ir y luego el golpe más duro es el tema de la salud, que vamos a volver a regresar a estos niveles que afortunadamente hemos ido saliendo porque la gente se ha ido cuidando más y no ha ido a las escuelas. Entonces, yo creo que está muy precipitado, no habría por qué regresar, o sea, realmente hay que regresar, pero pues bien organizado para el siguiente periodo, el siguiente semestre, y esto creo que sería muy bueno y funcionaría muy bien. Hacerlo ahorita sin programa, sin una estrategia, ni la gente sabe qué va a pasar, yo creo que es una cosa muy aventurada, una cosa que creo va a ser un desastre y creo que la vamos a resentir todos los mexicanos y mexicanas con esta decisión sin estrategia, sin cálculo. Pero a ver, Felipe, explícanos, porque hay un tema, sobre todo la jefa de gobierno de la Ciudad de México ha insistido mucho en ello, que es gradual y es voluntario. Entonces, ¿qué quiere decir? Que vamos a echar a andar toda una maquinaria otra vez para que en un salón de 60 vayan 5. O sea, no entiendo esa parte. Sí, fíjate que esto y en otros estados también lo han estado discutiendo, la gradualidad del regreso a clase, que implica que puedan ir ciertos números de alumnos en cierto momento y en otros que lo sigan teniendo a distancia. Y en ciertos grupos, no todos los grupos, simplemente es ir como acomodando las piezas del rompecabezas, ¿no? Pero esta gradualidad lo que lo que va a generar es un rezago educativo, porque lo que vas a tener es estudiantes presenciales, estudiantes a distancia que no van a tener el mismo aprendizaje. Si de por sí hay un rezago educativo y tenemos una deserción escolar, con esto lo vas a incrementar. Y tampoco están los medios ni las condiciones como para mantener presencialidad y en línea las clases. Y esto, bueno, complica muchísimo las cosas, porque lo que vamos a ver es un desgaste del magisterio precisamente porque van a estar jugando en dos pistas, no en una sola, sino en dos, y la carga de por sí ya durante la pandemia fue una sobrecarga de trabajo y que, bueno, a final de cuentas, hoy se va a ver duplicada por el tema de presencialidad y el tema online. En el caso que tú mencionas también, y que, bueno, que en la Ciudad de México se menciona con esta parte voluntaria, yo creo que la parte voluntaria es más bien a fuerza, porque sabes que si tu hijo no va a clase o no asiste a la escuela, va a quedar rezagado y lo que le han ofrecido son ciertos momentos de regularización, pero eso no te garantiza que tengan ni los conocimientos, ni siquiera el tema del desarrollo de habilidades como para poder incorporarse al siguiente ciclo escolar. Una de las cosas del sistema educativo que se criticó, que se ha estado criticando mucho tiempo, es la baja en el nivel de reprobación, pero no por una cuestión de aprendizajes y de desarrollo de habilidades, una cuestión académica. Ha sido más de una política para bajar el tema de la deserción y dejarlos pasar. Y los profesores se quejan constantemente de eso, porque alguien que viene de un año lectivo anterior no tiene las habilidades ni los conocimientos para estar en ese, pero no lo puede reprobar. Entonces, y muchos de los profesores han comentado, en el país, han comentado que la indicación es déjenlos pasar. Entonces, pero déjenlos pasar, finalmente volvemos al tema de la simulación. Diría un amigo, ¿cómo no nos tocó, verdad? Carlos. Oye, mientras sigas respirando, sigues pasando de año. No pasa nada. O sea, así no sepas ni leer ni escribir, ¿no? Es algo increíble. Y mira, el tema gradual, yo creo que habría que ver qué modelos han funcionado, ahorita lo que comenta Felipe, en algunos otros países en el mundo, ¿no? Yo creo que hay que hacer un buen estudio. Valdría la pena que nos metiéramos también nosotros a analizar qué les está funcionando. Y mira, y por ejemplo, yo he estado oyendo en algunos países en Europa que están tratando de incorporar, obviamente, que sea nada más el 50% del aula, pero un día va uno y otro día va el otro, ¿no? Entonces, haces que las gentes participen y de alguna manera, pues están en el mismo avance, ¿no? Y los otros, obviamente, estarían tomando la clase desde el lugar del aula a través de distancia, ¿no? Entonces, eso creo que puede ser un regreso gradual, como lo mencionábamos aquí, creo que podría funcionar. Y sobre todo, algo que hemos estado comentando, ya también el tema psicológico, ¿no? O sea, yo creo que el decir, oye, ya por lo menos voy a ir 2 veces a la semana al colegio o voy a ir 3 porque me tocó ahora 3, pues puede ser muy interesante tanto para los papás como para los hijos. O sea, ya una regular entrada a la normalidad, pero obviamente con mucho más cuidado, más paciente y, como dices bien, Memo, como dices bien, Felipe, con estrategia. Si no hay estrategia, esto es un desastre. Bueno, ya lo comentaremos en las siguientes semanas porque evidentemente habrá un reflejo de ello.
pero me imagino que sobre todo estaremos muy ocupados a partir de la próxima semana con el análisis de los resultados electorales. Mientras esto sucede, le doy las gracias a Felipe y a Carlos. Los veo aquí el próximo sábado. Muchas gracias, Memo. A votar mañana, no se les olvide, es bien importante. Tu voto es el más importante, tienes que votar. Exactamente, igual que Carlos, voten mañana y bueno, cualquier resultado creo que somos responsables de lo que suceda y asumamos la responsabilidad ciudadana. Memo, muchas gracias. Carlos, un gusto saludarlos. Y nuestra responsabilidad será analizar esos resultados. Voy a un corte, no tardo nada, vuelvo de inmediato a Diálogo.